Un saludo a los hermanos de Chile. Gracias a Dios, en Chile, hermanos, en diferentes partes de Chile. Están nada más grabando, ¿verdad? ¿O transmitiendo? Ok, sí, está bien. Porque hay que ser cuidadosos, hermanos. Hay una guerra contra el Ministerio de Sostén Propio. No les gusta porque pues esta obra es independiente de la organización. Simple y llanamente así, ¿verdad? Y así está escrito que debe ser. Entonces somos personas libres en Cristo el Señor. Amén. Que decidimos tener en nuestro corazón el mensaje de los tres ángeles. Eso lo veremos ya más adelante. Lo puede dejar ahí, hermano, para que lo puede dejar ahí para que esté cómodo. Entonces, le mando muchos saludos a los hermanos de Chile. Gracias a Dios los hermanos estaban incomunicados después de la pandemia. Y bueno, el Congreso sirvió para que se comunicaran, hicieran grupos de WhatsApp, que hubiera ancianos, hubiera hermanos predicadores, se visitaran unos a otros, ellos mismos tuvieron sus congresos. Y hermano, eso también para gloria de Dios pasó en Bolivia, amén. Y bueno, hermanos, si ustedes están de acuerdo con la fe, ¿verdad? Nosotros no venimos a gobernar a ninguna iglesia ni a llevarnos nada de control de ustedes. Simplemente venimos a orientarles cómo es la obra de sostén propio de acuerdo a escritos que están en el espíritu de profecía. Amén. Amén. Entonces, bien, vamos a esperar aquí que nos den señal en el proyector. Ahorita nos dan señal. Amén. Demasiado bien, muy bien. ¿Qué le pongo aquí, hermano? ¿Le cierro? Sí. Y aquí. La franja amarilla. Okay. Bueno, gracias a Dios que tenemos otra opción más. Bien, y llegamos al punto. Estamos conociendo nuestra historia y recuerden que en algún momento nosotros estudiamos esto, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera Biblia en inglés que no traía la palabra engendrado? De Tyndale. ¿Sí? De Tyndale. ¿Qué decía? Dice, porque de tal manera God so loved the world, aquí está, that he gave His only son for the and ten. ¿Se acuerdan? Sí. Y un servidor había dicho que lo que había buscado, había entendido por ahí en algunos diccionarios, ¿verdad? Era por compromiso. Pero hay una hermana en esta noche que tomó nota y se puso a investigar qué significaba eso. Y bueno, si puede pasar para que nos explique. Amén. Amén. Le damos la bienvenida. Okay. Bueno, acá les voy a leer en inglés. God so loved the world that he gave his only son for the intent. Eso significa God so loved the world, o sea que Dios amó al mundo, tanto al mundo, that he gave his only son, que dio su único hijo, for the intent. Para que escuchemos, para que entendamos el mensaje del cielo. No hay traducción de ented en inglés. Ented no existe en inglés, pero sí existe en francés y significa entender, escuchar. Entonces, lo repito, Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo para que entendamos, para que escuchemos su mensaje del cielo. Esa vendría a ser lo que acabamos de recibir hoy. Gracias. Amén. Gracias. Entonces, muy bonita esa parte que puso Tyndale allí, ¿verdad? ¿Para qué vino Dios al mundo, Jesús al mundo? Para que escuchemos a quién. A Dios. A Dios. Amén. Para que escuchemos a Dios. Para que escuchemos el pensamiento de Dios a través de quién. A través de Jesús. ¿Sí? Bueno, ahí están las Biblias. Si alguien puede ver aquí, estas son las tres Biblias
Cuando usted se mete, les recomiendo esta página de internet, Textus Receptus Bibles. Se la recomiendo. Usted pone, todas estas son de la línea de los griegos no alterados, ¿verdad? Si usted quiere ir allí, ¿verdad? Textus Receptus se llama, es una frase en latín que significa el texto recibido, es decir, un texto más puro recibido. Se la recomiendo, búsquela, creo que se puede bajar en su aplicación de internet, o puede entrar directo allí, ¿verdad? Textus Receptus Bibles, ¿sí? Entonces usted escoge una Biblia, ¿verdad? Aquí tenemos las 3 Biblias. Si se da cuenta, ninguna de esas Biblias, 1534 de Tyndale, Matthews 1537, Coverdale 1535, ninguna de las 3 Biblias dice begotten. Si usted ve la palabra begotten, que significa engendrado, no está. Que dio su único hijo, y que dio es un inglés antiguo ¿verdad? Gave his only son. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto? Por la Biblia en inglés, porque los pioneros usaron después la King James, ¿sí? Y ya vimos que la King James, pues, hermanos, ellos volvieron a... ¿Por qué volvieron? Porque aquí 2 cosas muy interesantes. Una ya no me dio tiempo porque tiene que ver mucho la pantalla, ¿verdad? Aquí está tan claro. Otra vez volvieron en el año 1571 a usar la palabra una sola, ¿qué? Sustancia. Dijeron que el Hijo es la palabra del Padre, engendrado desde la eternidad. Y también hicieron otra concesión a Roma. ¿Saben qué hicieron? De la concesión de Roma, ellos dijeron lo siguiente: los 3 credos. ¿El credo qué? Niceno. Ellos dijeron, aceptamos el credo de Constantino. Entonces, hermano, la iglesia anglicana regresó otra vez. ¿Allá dónde? Allá donde se dijo que Jesús y el Padre eran la misma sustancia, y también aceptaron el credo de Atanasio, que comúnmente es conocido como el credo de los apóstoles, ¿verdad? Debieran ser completamente recibidos, es decir, el credo de Niceo, el credo de Atanasio, y aceptados como creencia por ser autorizados por la Sagrada Escritura. También creyeron, se fueron otra vez de regreso al pecado original. Por eso, hermanos, me falta hacer esa investigación, pero al entender que muchos de los traductores creían todavía el pecado original, mañana vamos a hablar de eso. Muchos tradujeron en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Quizá haya mejores traducciones, pero bueno, eso ya lo estudiamos para mañana. Ahí está la Biblia King James, y entonces otra vez vuelven a poner, y esta es la palabra engendrado, ¿verdad? Él dio su único engendrado hijo. Ahí está, se vuelve a poner en inglés. Y bueno, ahí está. Después, en el año 1621, ¿cuándo se puso la Biblia King James? ¿1600 qué? 11. Los jesuitas no quedaron contentos, y los jesuitas sacan una copia del Nuevo Testamento titulada la versión de Dwight. Cuando usted escucha la versión Dwight, sí, es porque ellos fueron sacados, fueron corridos de Inglaterra y se fueron a Francia, y en Francia ellos hacen una versión del Nuevo Testamento, y en esa versión del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es conocida como es traducida otra vez de la Vulgata, ¿qué? Latina. Otra vez de la Vulgata Latina, ¿sí? Otra vez, es tremendo lo que ha hecho la Vulgata Latina. Y entonces, otra vez nos vamos a esa Biblia jesuita, Nuevo Testamento jesuita, Juan 3:16, y lo vuelven a poner. Miren aquí, que dio su único engendrado hijo. Otra vez lo vuelven a poner. Era una guerra, hermano. Era una guerra, y obviamente hay una Biblia en inglés que se llama la Exapla. Surgió en inglés, y esa Biblia se llama la Exapla porque tiene la versión de 1611 autorizada, la Biblia del Range de 1500 también, 1582 también jesuita, Génova, una Biblia que ya traía un tinte católico también, Cramer un tinte católico, Tyndale queda el único, y Wycliffe la primera Biblia católica en inglés. Entonces, esta Biblia es muy interesante porque estaba en el griego arriba, y la pusieron con 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiones abajo,
Si se dan cuenta, era muy interesante antes. Manejar la Biblia era a ver quién tenía la mejor Biblia, si los católicos, si los protestantes. Y hermanos, era una guerra de Biblias. No sé si han visto ustedes un tema de un servidor que se llama La Batalla de las Biblias. Sí, hermanos, lo hice porque yo me di cuenta que en la escuela de teología nos dijeron, no, siempre hay una línea de Biblias. Siempre hay una línea de Biblias. Pero cuando uno se va a estudiar, hermano, no es cierto. Hay una línea de Biblias protestante y hay una línea de Biblias católica. Aquí tenemos, este es un testamento, Nuevo Testamento trilingüe que tengo en casa para la investigación. Y miren, aquí se ve más claro todo el asunto. ¿Se acuerdan que les dije que había una palabra que había sido mal traducida? Aquí la tenemos. Esta es la palabra monogen. Aquí tenemos, voy a explicar, aquí tenemos griego, sigue acá el griego, aquí tenemos latín y sigue acá el latín, y aquí lo tenemos en español. Es un Nuevo Testamento trilingüe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros agarramos, aquí dice Juan 3:16, lo vamos a leer, ¿verdad? Dice, Jutos gargapesen ho teon tos cosmon, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio hosteton huyon aututon, que dio a su propio hijo. Y aquí está la famosa palabra monogené. Ahí está. ¿Cómo debe ser traducida? Único ¿Único qué? en su especie. Único en su género. Único, incomparable. ¿Sí? Así debe ser traducida. Qué bueno, les agradezco a los hermanos porque aquí se ve mejor, ¿verdad? Aquí se ve mejor. Pero en latín, ¿cómo la tradujeron? Ahí está Juan 3:16. Sic enim deluxus Deus mundum filum sum unigenitum. Ahí está. Entonces, esta palabra la traducen como unigénito en latín, y es la que traducen como unigénito ¿en qué? En español, si la pueden ver. Y hermanos, eso fue el cambio en la Vulgata latina. Bien, entonces, algo pasó aquí, le moví algo, permítame un momento. Este tema lo vamos a dejar para mañana en algún momento. Ok, entonces, volviendo al tema, ya entendemos entonces por qué los pioneros adventistas, voy a continuar hasta las 9, ¿está bien? Para que vayamos a dormir temprano, luego temprano veamos lo del bautizo. Si alguno trae planes para bautizarse, otro dice, bueno, pues yo creo que mi bautismo en la organización vale, yo me bauticé sinceramente, y hay varias dudas de personas, y este tema lo hemos presentado precisamente por eso. ¿Será que me tengo que bautizar otra vez? Y conocí más luz. Bueno, todo eso está escrito en el Espíritu de Profecía. ¿Está bien? Mañana, así que tempranito vamos a venir. Bien, la iglesia adventista es influenciada por la Biblia King James, y entonces nuestros pioneros empiezan a decir Jesús engendrado. Urias Smith llegó a decir incluso que Jesús había sido creado. ¿Sí? Imagínense nada más. Entonces, viene el Espíritu Santo sobre la sierva del Señor y le da el deseo a todas las gentes, ¿verdad? Y dice, en Cristo Jesús hay vida en sí mismo, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Aquí tenemos nosotros, específicamente ya 2 años después, octubre 1 de 1899, es una revista adventista, es un periódico adventista. Miren lo que dice aquí. El tema es sobre el Espíritu Santo. Y cuando le digo a los antitrinitarios, bueno, ¿y por qué ustedes hablan de los pioneros y no sacan las citas después de 1897? Que esta sería una de las primeras citas en 1899. ¿Por qué no sacan las citas? ¿Y qué dice aquí? Dice, ¿qué regalo podría otorgar lo suficientemente rico como para señalar y honrar su ascensión al trono mediador? Debiera ser digno de su grandeza y su realeza. Y miren lo que citan aquí, ¿verdad? Citan una cita de la hermana White, muy famosa esta cita. Determinó dar a su representante la tercera persona de la divinidad. A partir de aquí, hermanos, se empieza a declarar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Esta cita es única, ya que es una de las últimas, es de la hermana White, es del 1 de octubre de 1899, ¿verdad? Pero aquí está tomada de Señales de los Tiempos. Hola hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sí? Los que están escribiendo esta cita, aquí se ve, no sé por qué no se ve allí.
es 1 de diciembre de 1898. Es tomada de Señales de los Tiempos, 1 de diciembre de 1898, donde ya se empieza a decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Ya se definió todo, ¿sí? Y ahorita estamos hablando del tema específicamente del Espíritu Santo. ¿Está bien? Específicamente de ese tema. Luego tenemos otra revista acá, que es Review and Herald. ¿De qué año? 1904. Y también tenemos otro artículo titulado La promesa del Espíritu, Mr. Ellen G. White, la hermana White. Y otra vez empiezan a citar el Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad. Leo. El Espíritu Santo era el más elevado de todos. Miren, pero este es todo el artículo. Lo que estoy traduciendo nada más es lo rojo que está aquí. Todo el artículo que habla del Espíritu Santo. Empezaron a sacar, ya para esas épocas, la hermana White estaba viva. ¿Sí? La hermana White estaba viva en ese tiempo. Y lo que dicen los antitrinitarios es que el Espíritu Santo es un soplo y que nada más así lo creían los pioneros. Les falta investigar. Aquí tenemos evidencias claras donde ya en las revistas adventistas sacaban la cita. Y ellos dicen, no, es que esa cita fue, ¿cómo dicen? Fue metida por los jesuitas. ¿Lo han escuchado que sí dicen? Sí, fue metida. Dame evidencia que fue metida por los jesuitas. Dame evidencia, a menos que tú digas que la hermana White es una jesuita. A menos que tú digas eso. Entonces aquí citan a la hermana White, pero es todo un artículo, miren nada más, todo un artículo acerca de la promesa del Espíritu Santo. Los pioneros sí tenían algo definido después de 1897, que Jesús tenía vida propia y que el Espíritu Santo era la tercera persona de la divinidad. Leo la cita: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Se dan cuenta qué año es este? ¿1900 qué? 1904. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que seguir nuestra historia, ¿verdad? ¿Y dónde es el cambio? ¿Y a partir de cuándo empieza el cambio? Este viento de doctrina hay mucho en Chile, ahora que ha pasado, hay bastante en Bolivia, y aquí no dudo que haya también. ¿O sí hay ese viento de doctrina aquí? Sí, hay mucho viento de doctrina. Entonces, bueno, les voy a dejar este material. ¿Saben qué sería bueno? Que hagan como un panfleto, ¿sí? Y lo traigan ahí con ustedes, y cualquier antitrinitario que se presente ante ustedes, pues ahí hay pruebas, ¿verdad? Ahí hay evidencias históricas. Aquí tenemos otra más. Este es The Worker Bulletin, el boletín del obrero, y vamos a ver otra vez aquí el Espíritu Santo. Mr. Ellen G. White, Mrs. Ellen G. White, otra vez, publicando las citas de la hermana White acerca de, otra vez más, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¿Sí? Y aquí lo tenemos otra vez, ahí está el párrafo, es parte de un artículo también, fecha enero 17 de 1905. De 1905. Vamos hasta ahorita, 3 artículos. 1898, ¿verdad? 1904, 1905. Ahora, si realmente hubiera sido una mentira el tema del Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, pues la hermana Joy hubiera dicho, estoy mal. Pero no, ella lo afirmó y lo creyó, y los pioneros lo afirmaban y lo creían en las publicaciones. Aquí tenemos otra más. Esta es del Union Conference Record, abril 20 al 27 de 1907. Y algo allí muy interesante. Esta revista que vamos a ver ahorita era Lecturas para la Semana de Oración de abril 20 al 27 de 1907. O sea, todo esto se tenía que leer en la iglesia en aquel tiempo. ¿Ustedes creen que iban a leer algo que fuera mentira? No, ya estaba establecido. ¿Y qué dice esa literatura? Bueno, aquí tenemos, y miren, es una literatura que empieza acá,
Esto lo iban a leer para el sábado, abril 20 del año de 1907. La hermana White todavía estaba viva y el título era El Ministerio del Espíritu Santo. Es como un tema que iban a dar los hermanos allí acerca del Espíritu Santo. Y miren todo lo que se hablaba del Espíritu Santo. Bastante. Y entonces voy a leer desde acá, ¿está bien? Miren lo que dice. El Espíritu Santo es ¿quién, hermanos? ¿El representante de quién? Es el representante de Cristo. Ellos dicen que es el mismo Cristo. Ya vimos que es imposible que sea el mismo Cristo, porque Cristo no se puede dividir. Repito una vez más, ellos dicen que la naturaleza humana se queda ahí arriba y piensa independiente de la naturaleza divina que viene para abajo. ¿Cómo puede ser eso? Eso no es, eso es espiritismo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente ¿de qué? De ella. En otras palabras, ¿el Espíritu Santo tiene huesos? A ver. No, ahí dice despojado de la personalidad humana. No tiene. Es espíritu. Y los espíritus no tienen ¿qué? No tienen huesos, no tienen carne. Sigue diciendo. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. O sea, mientras Cristo fuera humano, Él no podía estar en todo lugar personalmente. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando una persona está, bueno, no una persona, cuando Dios está en todos los lugares al mismo tiempo? Exactamente. Entonces, ¿Cristo qué? ¿Cristo era omnipresente? Mientras tuviera cuerpo, no era omnipresente. Oiga, ¿y su cuerpo va a estar por toda la eternidad? Sí, entonces será omnipresente por toda la eternidad, ¿o habrá dejado eso? Exactamente, es un sacrificio. Cristo depuso su omnipresencia para que nosotros pudiéramos estar presentes con Él por toda la eternidad. Es un sacrificio. Mañana o el viernes vamos a tocar un tema de eso más profundo. ¿Está bien, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque esta cita tiene que ver mucho con uno de los atributos que Cristo dejó en el cielo. Al venir aquí a la tierra ya no era omnipresente, ya no podía estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero cuando sube al cielo, tampoco. ¿Por qué? Porque Él lleva su cuerpo glorificado para siempre. Y un cuerpo de un ser humano no puede estar a la misma vez en el mismo lugar. Algunos dirán, pero es Dios. Sí, sigue siendo Dios, pero sigue teniendo un cuerpo humano. Aún glorificado, un cuerpo humano. Bueno, eso lo tocaremos el viernes en la tarde. Sí, por lo tanto convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como su sucesor. Miren, aquí dice que es el representante, es el sucesor de Cristo. El Espíritu Santo es el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había fortalecido durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Ahora, leo de esta cita de acá. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones de su estela. Leo aquí, esta parte. Estas declaraciones nos revelan la posición exaltada que el Espíritu Santo ocupa en el cielo y la obra gloriosa que se le encomendó a favor de la Iglesia. Él es la tercera persona de la divinidad. Es el representante de Cristo en la tierra y el oficial que preside la Iglesia. Como representante de Cristo entre los hombres, el Espíritu Santo debe hacer todo lo que pueda hacer el poder divino para guiar a los pecadores a aceptar la salvación prevista por la muerte de Cristo. Hermanos, era todo un artículo para que se leyera en la Iglesia cuál era la posición definida respecto al Espíritu Santo. ¿Qué pasaría? ¿Por qué entonces los antitrinitarios cuando dicen es que los pioneros no creían que el Espíritu Santo era la tercera persona de la divinidad? ¿Cómo que no creían? Lo que pasa es que los antitrinitarios han quedado hasta 1897. Hasta ahí se quedaron. Cuando viene luz a la profeta, entonces, vean, ahí están las pruebas, están tan claras. ¿Sí? Están tan claras. Bien, avanzamos. Aquí tenemos esta otra revista. Señales de los tiempos, otra vez, mayo de 1900,
7. Y miren cómo me gustan estas portadas que tenían antes. Aquí tenemos la estatua, los reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Ahí tenemos el tabernáculo, ahí la muerte de Cristo. Bueno, estas eran revistas, hermano. Estas eran revistas. No las revistas que hoy dan. Y nosotros debemos copiar algo, hermanos. Debemos, yo no sé si aquí tienen imprenta en Perú, hermanos. En el norte hay un hermano. Hay varias imprentas. Muy bien, qué bueno, sería bueno que cada una, como dice la sierva del Señor, reimprimiendo los artículos de los pioneros que contenían verdad. En esta revista hay un artículo titulado La segunda venida de Cristo, The Second Coming of Christ, y aquí viene algo muy, muy interesante. Dice, preguntas, ¿verdad? Con aquellos que preguntan, con nuestros lectores que preguntan. Y aquí viene una pregunta y viene una respuesta. ¿Sí? Esto es muy interesante, hermanos, porque es la revista, ¿qué? Oficial de la iglesia, ¿qué? Adventista en ese tiempo. Señales de los tiempos, exactamente. La revista oficial de aquel tiempo dice así, ¿verdad? Dice a los que preguntan, o para nuestros lectores que preguntan, vamos a hacerlo más grande, ¿sí? Y la pregunta número 89, dice el Espíritu Santo. Miren lo que está preguntando esta persona a los editores en la revista. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Y miren lo que está preguntando. Dice aquí, do Seventh-day Adventists believe, ¿creen los adventistas del séptimo día que el Espíritu es la tercera persona de la divinidad y por lo tanto es Dios, como creen los metodistas? Y fíjense lo que dice. ¿O creen que el Espíritu Santo es solo una esencia o un atributo? ¿Se dan cuenta? Que antes sí se distinguía bien. Antes sí se distinguía bien cuál era el concepto católico o el concepto bíblico. Y entonces alguien le pregunta a los adventistas, en el periódico oficial le preguntan, ¿creen que el Espíritu Santo es la tercera persona o creen que es una esencia? ¿Se dan cuenta que antes todavía algunos protestantes distinguían? Pero ahora si tú le dices a alguien, a ver, el Espíritu Santo es una persona o una esencia, como que nos quedamos congelados, ¿verdad? Pero antes había estudio. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Dice, ¿cuál cree el cuerpo principal? O sea, ¿cuál de las dos posiciones cree el cuerpo principal de los adventistas? Y luego, hasta aquí llega, ese es el que hace la pregunta, es este de aquí. Ahora, viene la respuesta. Es imposible para nosotros definir. Se meten aquí las palomas. Sí, a veces así se meten, ¿verdad? Aquí está. Este es el acento, ¿verdad, hermano? Este es el acento. Es imposible para nosotros definir la creencia de los adventistas del séptimo día con respecto al Espíritu de Dios. Es decir, ¿quién es, pues? Dice, sin duda creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Hermano, ahí está tan clarito. ¿Qué se creía antes? Sin duda, creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Periódico oficial, ¿de cuándo? ¿De cuándo? A ver, grábense eso, hermanos, eso. Mayo 22 de 1907. Ya había quedado establecido. Dice, los adventistas sin duda creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Pero en cuanto a cómo debe entenderse esa persona, es una pregunta que no podemos responder para el cuerpo, es decir, para la iglesia. La palabra body en inglés se refiere al cuerpo organizado, a la iglesia. Entonces, en otras palabras te están diciendo, nosotros creemos que es, ¿qué? Una persona. ¿Tercera? Persona. ¿Y que es qué? Persona. ¿Y que forma parte de la Divinidad. Ahora, hermanos, ¿eso creen los antitrinitarios? No. Los antitrinitarios no creen que es la tercera. Ellos dicen que el tercero es el Lucifer. Ellos no creen que es persona. Creen que es esencia. Y los antitrinitarios creen que no forma parte de ¿qué? De la divinidad. Sino es un soplo que le sale al Padre o al Hijo, pero que no es divino. Hermano, qué error, qué engaño
Para mí esta cita es una cita que vale oro, porque estamos en el año 1907. Muy bien así, hermano. Sí, 7 largo para que se nos quede grabados. En 1907 es una respuesta definida. La leo otra vez. La pregunta es: ¿creen que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la divinidad? Y por lo tanto, ¿es qué? ¿Es Dios? ¿Se dan cuenta de lo que pensaban los metodistas? ¿Verdad? Porque este era un metodista, ¿no? Dice, aquí está, dice, ¿creen como los metodistas? ¿Sí? ¿O creen que el Espíritu Santo es solo una esencia o un qué? ¿O un atributo? Ahora, ¿por qué preguntaba acerca de la persona? Donde se dice aquí, sin duda creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Pero en cuanto a cómo debe entenderse esa persona, es una pregunta que no podemos responder. Es decir, que la iglesia no sabe qué tipo de persona es decir, su naturaleza. No ha habido una creencia definida y formulada con respecto al Espíritu. ¿En cuestión de qué? ¿De qué tipo de qué? En cómo se debe entender esa persona. Y la hermana White lo dice. La hermana White dice, nosotros, dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. La iglesia adventista en ese tiempo dice, nosotros no hemos definido qué tipo de persona es, cómo es. No lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que es la tercera persona de la divinidad. Dice, en términos generales, los adventistas del séptimo día creen en la Biblia y en lo que la Biblia dice del Espíritu de Dios. Sabiamente no han intentado definir exactamente qué es ese gran poder, infinito poder, ese gran e infinito poder. ¿Se dan cuenta? Dice aquí, la gran ansiedad de los cristianos debe ser poseer el poder de la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Y claro, no definir exactamente qué es ese gran poder. Hermano, esta es una cita que vale oro, porque ya para ese tiempo se decía lo que hoy nosotros creemos como adventistas históricos. ¿Y qué se decía? Creemos que el Espíritu Santo es la tercera, es persona y es divino. Forma parte de la divinidad. Ahí estaba definido todo, ¿verdad? Alguien preguntó. Ahora, ¿por qué habla específicamente de la persona? ¿Qué creían los metodistas? Bueno, los metodistas creían en una digamos, en una divinidad, pero así más o menos como los católicos, que no tenían manos, que no tenían cabezas, así más o menos creían que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin cabezas, sin manos. Estaba medio raro su concepción, por eso ellos preguntaban, ¿y ustedes cómo creen que es el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo creen? Ahora, una de las últimas revistas es en 1908. Y otra vez, Review and Herald. Hermanos, si usted se da cuenta, no son cualquier revista. ¿Son revistas qué? Oficiales. Signs of the Times, Señales de los Tiempos. Y aquí tenemos esta otra revista que es Review and Herald. La Review and Herald. ¿Por qué se llamaba Review and Herald? Antes no se llamaba Review and Herald. Se llamaba, como ustedes pueden ver aquí. ¿Sí pueden ver aquí? ¿Qué dice aquí? The Advent Review and Sabbath Herald. ¿Qué significaba esa revista? Bueno, significaba que cada vez que saliera una publicación de esta revista, iban a hacer una revisión del movimiento adventista. Iban a estar recordando su historia. Amén. Por eso se llama la Advent Review. Cada vez iban a sacar historias de cómo nacimos como movimiento, cómo nacieron nuestras doctrinas. Entonces se iba a estar dando una revisión. Review es una revisión. Se iba a pasar revista de nuestra historia. Por eso, hermano, cuando usted publique algo, ¿verdad? Pase revista de nuestra historia. ¿Sí? Siempre en una publicación ponga algo de la historia. Ya sea de la historia de los pioneros, la historia de los reformadores, ¿verdad? Pero tenemos que poner algo. Y entonces Herald es proclamar. Iban a proclamar el sábado. Este era el objetivo de la revista Advent Review and Sabbath Herald. Bueno, aquí sacan otro artículo más titulado, otra vez más, lecturas para la semana de oración para ser leída en las iglesias en los Estados Unidos. Y aquí te lo dice, mire,
Reading for the week of prayer, lectura para la semana de oración, to be read in all the churches in the United States, para ser leída en todas las iglesias en los Estados Unidos, diciembre 12 al 19 de 1908. ¿Qué dicen los antitrinitarios? ¿Saben lo que dicen los antitrinitarios? Ellos dicen que más o menos en el año 1920, un señor llamado Leroy Fromm hizo un libro titulado La venida del Consolador, y él es el que metió la doctrina de la Trinidad, y él es el que metió la doctrina del Espíritu Santo. Es falso. Ahí están las pruebas. Desde 1899, estamos ahorita llegando a 1908, no ha aparecido Leroy Fromm. Solo aparecen citas y citas y citas de la hermana White. ¿Cuántos tienen ese libro de Leroy Fromm llamado La venida del Consolador? Es un libro mediano, así como la misma pasta de los libros de la hermana White. Sí, pero obviamente Leroy Fromm fue parte de este libro Preguntas sobre Doctrinas, que está por ahí. Sí, pero eso fue hasta 1957. Él sacó el libro en 1920, La venida del Consolador. Y por eso un servidor se puso a investigar a fondo desde 1898, 1904, 1905, 1907, 1908. Y hermanos, no fue Leroy Fromm el que puso la tercera persona de la divinidad. ¿Fue quién? La misma hermana White. Y ahí están todas las citas. Y era para ser leída este artículo, era para ser leído en todas las iglesias de Estados Unidos. La hermana White vivía todavía en 1908, todavía no se caía. Y aquí tenemos lo que dice. Otra vez, miren, ahí está todo el artículo acerca del Espíritu Santo, todo el artículo. Y una vez más la cita. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención. Y otra vez, tercera persona, divinidad. ¿Se da cuenta? Que es constante constante eso. Tenemos aquí otra más. Todavía la hermana White vive, enero 4 de 1912. Una revista oficial que se llama The Present Truth, la verdad presente. La verdad presente. Aquí en la verdad presente tenemos otro artículo titulado La promesa del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que son artículos completos? ¿Sí? Hermano, si hubiera sido esto una infiltración de Roma, como ellos lo dicen, ¿verdad? Todavía la sierva del Señor estaba viva, hubiera dicho, ¿saben qué? Esto es de Roma. Pero ¿cómo va a ser de Roma algo que el Espíritu Santo me inspiró a ella a escribir? Bueno, esta cita es muy interesante. A ver, no sé por qué lo subrayé aquí, pero bueno, vamos a ver. Dice, y solamente estoy agarrando aquí. Jesús fue un verdadero consolador. Aquí Él prometió a su iglesia, ¿otro qué? Consolador. Otro consolador. ¿Sí? Tan real como Él mismo, el Espíritu Santo, ¿quién moraría con ellos para siempre? La palabra griega paráclete, de la que proviene la palabra consolador, significa un abogado o uno llamado en ayuda de otro, convocado para actuar como sustituto, para conducir un caso como representante de ¿qué? De otro. Miren, los pioneros usaban el griego. Por eso alguien aquí, si quiere estudiar un poquito más, si quiere meterse a estudiar un poco más la escritura, le recomiendo que hay libros, hay tutoriales, ya hay aplicaciones en internet donde usted puede bajarlas y puede empezar a aprender griego y hebreo. ¿Sabía usted que los pioneros adventistas eran autodidactas? ¿Sí? Ellos sabían hasta latín, sabían griego, sabían hebreo. ¿Sí? Hermanos, ahora, ¿por qué nosotros no? Con tanta tecnología, con tanto celular que hay, con tanta aplicación que ahorita usted puede bajar. Cada grupo, les digo a los hermanos, debe tener su proyector, debe tener su computadora, debe tener su pantalla, debe tener su impresora, para imprimir libros, folletos. Tenemos que trabajar, hermanos. Si no trabajamos nosotros, entonces ¿con quién cuenta Dios? Entonces, ¿por qué digo eso? Ustedes ven varias revistas ahí. Hemos visto el Boletín del Trabajador, la Review and Herald, Señales de los Tiempos, Verdad Presente, hermano. Me quedo admirado de
cuando no había tanta tecnología, había más revistas, y ahora que hay mucha tecnología, hay pocas revistas. Y hermanos, en el nombre del Señor, les digo, con su grupo o con sus grupos, haga una publicación. Amén. Amén. No solamente se quede, digamos, con la verdad, sino compártala. Los pioneros adventistas hicieron eso y eran personas que se autoeducaban. Y ellos dicen, otra vez leo aquí, Jesús fue un verdadero consolador. Aquí él prometió a su iglesia otro consolador. ¿Por qué dijo, o vendrá otro consolador? Porque él era un consolador. Pero ahora dice, iba a venir otro tan real como él mismo. El Espíritu, ¿quién? Santo. ¿Verdad? Viene de la palabra parácletos en griego y significa un abogado o un llamado en ayuda de otro. Bien podemos estar agradecidos por tal ayuda, dice. Jesús ascendió. ¿El Espíritu Santo qué? Descendió. Jesús ascendió. Y cuando Jesús ascendió, el Espíritu Santo descendió. Qué bonito, eso lo estudiamos en la mañana. Así como Cristo subió, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, descendió. ¿Te das cuenta, hermano, que era bien claro la posición? Después de 1897, tan clarito. Sí, tan verdaderamente como Jesús está en el cielo, el Espíritu Santo está en la tierra, en la iglesia, para ser para el creyente y para la iglesia todo lo que Cristo había sido si hubiera permanecido en la tierra y hubiera sido el compañero personal y consejero de todos y cada uno. ¿Queda clara esta cita? Amén. ¿Verdad? Mientras Cristo ascendió, la tercera persona de la divinidad descendió. Y hermanos, es algo, cuando pienso en eso, ¿cuánto costó nuestra salvación? Que no solamente descendió Cristo a la tierra para salvarme a mí, también descendió el Espíritu Santo. El pecado había sido tan grande que no solamente tocó que la segunda persona viniera a esta tierra, para vencer el poder del pecado, la sangre de Cristo tenía que ser derramada. Pero para vencer ese poder tenía que venir la tercera persona todavía de la divinidad a tocar nuestro corazón, a convencernos de tres cosas. Número uno, de pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Y la Biblia dice, todos hemos ¿qué? Pecado. Era un trabajo duro. Convencer al mundo. Convencer a cada uno que llega a este mundo cuando tiene libre albedrío. Convencerlo de pecado. Número 2. Arrepentimiento. De justicia. ¿Y sabe qué dice la sierva del Señor? La obra del Espíritu Santo es convencernos que nuestras propias obras no nos sirven para salvarnos. Convencernos que es la vida de Cristo, que fue tentado en todo. Su fe es mi fe, su victoria es mi victoria. Su vida perfecta me la otorga como un regalo. Y tomó que la segunda persona de la divinidad viniera y muriera por mí. Pero todavía el pecado necesitaba más. Y entonces tuvo que venir el descenso de la tercera persona de la divinidad. ¿No es amor eso, hermanos? A veces tomamos nosotros, y yo lo digo por mí mismo, ¿no? A veces cuando hablaba del Espíritu Santo como no sé, pensaba quizá influido por el concepto católico pagano. El Espíritu Santo, ¿qué es eso? ¿Cómo? No le ponía tanta atención. Pero cuando uno empieza a estudiar la Escritura, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que tiene que venir para hacer efectivo los méritos, la vida, la muerte, la vida perfecta de Cristo,
para hacer efectivo todo lo que Cristo había ganado y para ponerlo en nuestro corazón. Para eso viene el Espíritu y desciende. Nosotros, por nuestra condición de rebelión, hicimos descender a Jesús e hicimos descender al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos otra vez ascender, amén, a estar con nuestro Padre Celestial y estar con Él por siempre y para siempre. Grande es el amor de Dios, dice un himno. Grande es el amor divino, es más ancho que el mar. Redimiónos ampliamente. En la eternidad estudiaremos por qué tanto amor. Hoy nuestra mente ha sido ennoblecida por el pecado, por la ciudad, por tantas cosas. Pero en algún día en la eternidad, ¿por qué mandaste a tu Hijo y por qué mandaste al Espíritu Santo? Él dirá, porque el pecado era tan duro, más de lo que tú tenías. Porque tu corazón era más duro. En el plan de la salvación era que Cristo muriera por ti y que el Espíritu Santo trabajara en ti. Amén. Amén. ¿Y por qué descendió Cristo? Perdón, el Espíritu Santo. Para convencer al mundo de pecado, de justicia y ¿qué más? De juicio. ¿Y por qué de juicio? Por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué? ¿Ya ha sido qué? ¿Echado qué? Fuera. ¿Fuera de dónde? Exactamente, fuera del cielo, hermanos. Amén. Antes de la cruz del Calvario, todavía el diablo, Satanás, Apocalipsis capítulo 12, era el acusador de nuestros hermanos. Todavía podía subir, ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Dice la hermana Joel, el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. Ah, ¿has visto a mi siervo Job? Él te sirve. Y lo empieza a acusar. Es que Job es esto, el otro, te sirve porque es un interesado, porque tú le das todo. Y él podía subir y acusarnos. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿sabes cuál es la obra del Espíritu Santo? Que ese acusador ya no sube al cielo para acusarte. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos tiene que convencer que ya no tenemos un acusador, hermanos, que suba al cielo. Ya no. Escucha bien. Cuando Cristo ascendió, el Espíritu Santo ¿qué? Descendió. ¿Y por qué el Espíritu Santo descendió? Para convencernos que ya no tenemos un acusador en el cielo. Ahora, ¿Cristo qué papel iba a desempeñar en el cielo? ¿De acusador o de intercesor? Gloria a Dios. Hermano, grábate en esta noche. No tenemos ya un acusador ante el Padre. Se le cerró la puerta a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo ascendió para ser un intercesor por mí. Amén. Él ascendió para ser un abogado por mí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Qué es un abogado? Alguien que agarra tu caso, que estás en problemas. Y Jesús dice, yo agarro tu caso. Amén. Yo te voy a representar ante el Padre. ¿Tienes un problema? Dice, has pecado. Pero ya no tienes un acusador. Ahora yo soy el que estoy delante del Padre y soy tu abogado. Amén. Y voy a interceder por ti. Cristo es intercesor. Amén. Voy a empezarle a pedir al Padre. Padre, Él se ha arrepentido, Él ha dejado, Él ha abandonado. Voy a pedirle al Padre. Jesús también es mediador. Amén. Él es el único que puede pedirle al Padre porque es divino y es el único que puede agarrar mi caso porque es humano.
El Espíritu Santo nos convence de una cosa en esta noche: de pecado, de justicia, no con nuestras obras, y de juicio. Ya no tienes un acusador. Aférrate a un abogado que agarrará tu caso para que no seamos castigados. Saben, hermanos, que la Biblia nos habla de dos tipos de pecados en el Antiguo Testamento. Había el pecado voluntario. ¿Y había el pecado qué? Por ignorancia. El pecado de ignorancia y el pecado voluntario. ¿Dónde está eso? Aquí, en la Biblia. En el libro de Hebreos capítulo 9, en el día de la expiación se perdonaban solo pecados ¿qué? De ignorancia, dice la Escritura. Lo voy a leer, yo sé que no tienen foco allí, o luz, pero lo voy a leer. Mire nada más, para entender qué precioso es el Evangelio. Para entender, miren, los que puedan abrir la palabra de Dios, ábranla en el libro de Hebreos, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, y con estos dos versos vamos terminando. ¿Está bien, hermanos? Hebreos capítulo 9 dice así, Hebreos capítulo 9, verso, Hebreos capítulo 9, capítulo 9, cuando habla del día de la expiación, es el verso 7, fíjense nada más. Mas en el segundo velo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ¿qué? De ignorancia. ¿De ignorancia de quién? Del pueblo. Antes, cuando se cometía un pecado, si era de ignorancia, era perdonado. Por ejemplo, que el hermano estuviera aquí en el campo como cortando el césped y el machete se le va y mata al hermano, disculpe hermano, ¿sí? Mata al hermano, pero no fue la intención de él. Para él era el santuario. Él podría llegar, tenía dos opciones: irse a una ciudad de refugio, meterse allí y quedar con vida hasta que el sumo sacerdote muriera. O podía ir corriendo a los cuernos del altar del sacrificio y ahí agarrarse. Encontraba misericordia por pecado de ignorancia. Pero ¿sabe qué dice adelantito? En el Hebreos capítulo 9, perdón, en Hebreos capítulo 10, sí dice, Hebreos capítulo 10, ¿qué dice allí? Hebreos capítulo 10, verso 25, dice así: porque si pecamos voluntariamente, ¿te das cuenta? Ya no es ignorancia, ahora es ¿cómo? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere ¿cómo? Sin misericordia, ¿qué? Alguna. Hermano, ¿cuál es la diferencia de vivir en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Si se cometía un pecado de ignorancia, tenía perdón en el Antiguo Testamento. Pero si se cometía un pecado voluntario, ¿cuál era la paga? Muere ¿qué? Sin misericordia. Se agarraban las piedras, apedréenlo. Vengan, cometió el pecado voluntariamente, mátenlo. Ese era el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento
me fascina cómo Dios nos enseñó el trono de la gracia. Obviamente todavía no subí al trono de la gracia, pero nosotros sabemos, le traen a una mujer, ¿cierto? Esa mujer estaba cometiendo pecado de ignorancia o voluntario. María. A ver, no escuché. Voluntario. De acuerdo a la ley de Moisés, tenía que morir. Y por eso Jesús le dijo, bueno, y entonces Jesús estaba en un gran dilema. No desechó la ley de Moisés todavía porque no había muerto todavía en la cruz del Calvario. Ahí es donde quedan abolidas las leyes civiles. Pero Jesús se queda viendo a la mujer y dice, ni yo te condeno. Mi misión no es para condenar. Tú mereces morir irremediablemente, sin misericordia, porque es la ley que yo di también a Moisés. Pero hoy te doy y te extiendo la oportunidad para que te arrepientas. Amén. Esa es la única diferencia. No te mato en el momento, como se hacía ahí atrás. Te doy un segundo chance para que vivas. Vete y no peques más. Porque si no te agarran aquellos malvados, sí te apedrean, ¿no? Vete y no peques más. Ella entendió el gran amor perdonador porque le había salvado la vida Jesús. El que peca voluntariamente, irremediablemente tiene que morir. Hermanos, si no hubiera sido por esa oportunidad que Dios nos da, ¿cuántos de aquí estuviéramos vivos todavía? ¿Qué dice, hermano? Creo que todos estaríamos apedreados. Ya todos estaríamos apedreados. El niño glotón tenía que ser apedreado. El niño respondón contra su padre y su madre tenía que ser apedreado. Y me pregunto, ¿cuántos ministerios juveniles estarían bajo las piedras ya? El que voluntariamente peque, irremediablemente muere. Y Jesús le dice a María, ¿dónde están los que te acusan? Hermanos, tenemos que entender que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Amén. El Espíritu Santo es el que me convence de pecado, de justicia, y también me dice de juicio, ya no tienes un acusador. El mismo que cambió el asunto en María, que le dio una segunda oportunidad, es el mismo que está presente en este congreso por medio del Espíritu Santo. Amén. Y hermano, a todo aquel que cree en Él, no se pierde. Le da una segunda oportunidad. Tenemos un intercesor en el cielo. Acerquémonos al trono de ¿qué? Por eso se llama gracia, para encontrar ayuda, porque en el tiempo de Moisés no se podía encontrar ayuda, solo si se pecaba en ignorancia. En voluntario no había misericordia. En el Nuevo Testamento, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para encontrar ¿qué? Misericordia, oportuno socorro, en tiempo de necesidad. Hermanos, aprovechemos la obra de Cristo en el lugar santísimo. Nos ha dado una segunda oportunidad a todos. Si fuera, como dice la Escritura, Dios grande en misericordia, que perdona la maldad, que perdona la iniquidad, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Gracias por la tercera persona de la divinidad. ¿Cuánto le agradecemos a Dios esta noche? Amén. Gracias. Gracias, Señor. Porque era necesario para nuestra salvación. Que Dios nos bendiga esta noche, hermanos. Y que podamos ir agradecidos a nuestras camas y meditando en el gran amor de Dios. Hay un himno que dice: tal amor ensalzaré. No sé si lo podamos cantar. Canto el gran amor de aquel. Amén. 107. Que primero a mí me amó. Pero en ese gran amor se incluye también el descenso, no solamente de Cristo, sino también del Espíritu Santo. Cristo se tuvo que hacer carne, el Espíritu Santo era para vivir dentro de nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Cantamos, hermano. Hermano, por favor, diríjanos, hermano, no sé quién nos pueda dirigir.